Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Alexis González Gómez y estoy cursando el primer cuatrimestre en CP. Y este es un nuevo video donde veremos conceptos principales que se desarrollaron a través de la materia de Estadística 1. Continuemos. Primeramente, debemos de entender qué es la estadística. La estadística es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa sobre grupos, series de hechos, individuos, etc. Resulta de utilidad no solo para recopilar y describir datos, sino también para proyectar comportamientos con base en la interpretación de la información. Como bien podemos entender, la estadística trata de recopilar información para después poder interpretarla y presentarla a la vez. La estadística se divide en dos grandes ramas. La primera es la descriptiva. Es una disciplina que se encarga de recoger, almacenar, ordenar, realizar tablas o gráficos y calcular parámetros básicos sobre el conjunto de datos. Como bien podemos entender desde un principio por su nombre descriptiva, trata de describir ciertas cualidades. La segunda rama es la inferencial. Es la rama deductiva de la investigación estadística donde se realizan conclusiones a partir de un previo análisis de datos. Este análisis corresponde a una muestra con el fin de extender la información obtenida a toda una población o fenómeno. Como bien podemos entender, la inferencial se trata de realizar y recopilar una previa investigación o una previa recopilación de datos para poder proseguir con el desarrollo. Después encontramos a los tipos de variables, donde podemos mencionar a las cualitativas y cuantitativas. Es decir, las cualitativas se refieren a mostrar ciertas cualidades, mientras que las cuantitativas se refieren a una cantidad. Dentro de las cualitativas encontramos las nominales, donde estas refieren que no siguen ningún orden, es decir, el estado civil de una persona. Podría estar soltero, casada, divorciada, mientras que las ordinales sí siguen un orden, es decir, el desarrollo del ser humano. Dentro de las cuantitativas encontramos a las variables discretas, donde estas son números enteros, o sea que los números deben de ser exactos. Un ejemplo claro de las variables discretas podría ser la cantidad de hermanos. Después encontramos a las variables continuas. En estas tienen intervalos donde menciona que no son exactos. En este ejemplo podríamos mencionar la estatura de una persona, porque en la mayoría de las veces no se mostrará una estatura exacta, ya que mostrarán intervalos como por ejemplo 1,67, 1,65, entre otras. Luego continuamos con un tema de la sesión 1, unidad 2, donde menciona la recopilación de información. Este tema se trata de cómo se puede recopilar información, es decir, que se pueda realizar a través de una muestra. Una muestra es un subconjunto de la población que representa su comportamiento general y facilita la obtención de información. Para esto, en la muestra se necesita una población. Una población es el universo de datos existentes dentro de una categoría de interés. Es decir, como en este ejemplo podemos ver que dice población estadística, donde la población estadística es un grupo en general, pero la muestra es un subconjunto de la población. Pero en algunas ocasiones se presenta el error muestral, y es que el error muestral se trata de al tomar muestra de una población se genera cierto error, pues por más representativa que sea la muestra, siempre habrá un ligero sesgo. Y esto no quiere decir que los que realicen la investigación hayan cometido un error, sino que simplemente a veces ocurre un sesgo, como menciona acá, en donde un claro ejemplo podría ser el censo del INEGI. Muchas veces los del INEGI realizan censos, pero en ocasiones algunas personas o algunas familias no se encuentran y esto genera una alteración o una desviación en la cuestión de información de datos. Es por eso que existen los métodos de muestreo. El primer método es el aleatorio, donde es un proceso que permite obtener una muestra sobre una población basada en una determinada probabilidad de elección de los individuos que la conforman. Como podemos ver en este ejemplo, el muestreo aleatorio es cuando una población existe y son elegidos aleatoriamente. El segundo método de muestreo es el muestreo estratificado. Es un procedimiento de muestreo en el que el objetivo de la población se separa en segmentos exclusivos homogéneos y luego una muestra aleatoria simple se selecciona de cada segmento.
Es decir, como podemos observar en este ejemplo del muestreo estratificado, es de que se va generando como subconjuntos donde podría ser por edades, por sexo, entre otros ejemplos. El tercer método de muestreo es el muestreo por conglomerados, donde también es conocido como muestreo por racimos. Es un procedimiento de muestreo probabilístico en que los elementos de la población son seleccionados al azar en forma natural por agrupaciones. Es decir, que dentro de una población que exista, como podemos ver en este ejemplo, podemos ver diferentes personas de diferente sexo, diferentes edades, donde el muestreo de conglomerados trata de elegir al azar, sin importar qué pueda ser. Si como en este ejemplo podemos observar, podría ser una mujer, podría ser un hombre, podría ser un niño, o también podría ser una niña. Después de haber recopilado la información, sigue la organización de datos. Y primeramente debemos de saber qué son los datos. Y es que los datos son los valores que se obtienen al llevar a cabo un estudio de tipo estadístico. Se trata del producto de la observación de aquel fenómeno que se pretende analizar. Pero, ¿cómo se pueden organizar los datos? Existen diversas formas para poder organizar los datos estadísticos, pero una de ellas es la tabla de frecuencia, donde dentro de esta podemos observar el intervalo de clase, frecuencia relativa y frecuencia acumulada. El intervalo de clase son los intervalos en los que se agrupan y ordenan los valores observados. Cada uno de estos intervalos está delimitado por dos valores extremos que les llamamos límites. La frecuencia relativa es una medida estadística que se calcula como el cociente de la frecuencia absoluta de algún valor de la población muestral, entre el total de valores que componen la población muestra. Frecuencia acumulada es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas desde el menor al mayor de sus valores, donde podemos observarlo en este ejemplo. El ejemplo menciona el número de coches que tienen las familias de una organización. Podemos ver las cantidades y cómo se organizan en una tabla de frecuencias. En este ejemplo, comenzando por el intervalo de clase, podemos observar que son los grupos en los que los valores se ordenan. Es decir, en este ejemplo podemos ver que el límite es 4, comenzando del 0, 1, 2, 3, 4. Cada intervalo es nombrado por cada uno de ellos. La frecuencia relativa es en la parte de cuántas veces se repite en cada intervalo. Es decir, del 0 podemos observar que el 0 se puede repetir 4 veces, el 1 12 veces y así sucesivamente, teniendo un total de datos que es representado por la letra n, teniendo el total de 25 datos. Luego, continuamos con la frecuencia acumulada, que es la tercera casilla, donde es el resultado de sumar sucesivamente las frecuencias absolutas o relativas. En este caso serían relativas. Como podemos observar, el 4 se suma más el 12, que nos da como resultado 16. El 16 es sumado por el 4, que nos da resultado como 20. 20 es sumado más 3, que nos da como resultado 23. Y 23 más 2 nos da como resultado 25, teniendo una verificación de datos que es igual al número total de datos, que es 25. Asimismo, podemos ver cómo puede ser representado gráficamente. Pero, ¿qué es la representación gráfica? Una representación gráfica, al igual que una tabla o una ecuación, indica la relación que existe entre dos o más variables. Una representación gráfica también permite estimar valores si tienen los puntos suficientes. En esta parte existen dos tipos de representación gráfica, los de datos cualitativos y datos cuantitativos. Donde los datos cualitativos es el nombre dado a los datos que se expresan en forma de palabras o textos que ayudan a comprender ciertas acciones y actitudes de los encuestados que no son cuantificables, por lo que su uso es muy importante para fundamentar cualquier investigación seria. Esta se puede representar mediante gráficas de barra o gráficas de pastel. Mientras que los datos cuantitativos hace referencia a toda la información tangible que se obtiene mediante diferentes métodos de investigación y que puede ser procesada mediante números para facilitar su comprensión. Es decir, que mientras se obtiene información, esta puede ser representada mediante histogramas o polígonos de frecuencia. Continuamos con las medidas de tendencia central. Son aquellas que describen lo que es típico en el estudio de datos, corresponden a los valores que se ubican en la parte central de un conjunto de datos y ayudan a resumir los datos con un solo dato. Las medidas de tendencia central son media aritmética, mediana y moda. Comenzaremos con la media.
En algunas ocasiones, simplemente llamada el promedio, es la suma de los datos dividida entre el número total de datos. Como ejemplo, tenemos un conjunto de datos de 8 números, donde podemos observar el 2, 5, 5, 6, 8, 8, 9, 11. Por lo tanto, realizamos la suma dividida entre el número total de datos, que en este caso es 8. Nos da un total de 54 dividido entre 8. Por lo tanto, realizamos la división y la media es igual a 6.75. La segunda medida de tendencia central es la mediana. Es el valor medio cuando un conjunto de datos se ordena de menor a mayor. En algunas ocasiones se pueden encontrar de forma desordenada, por lo que nosotros debemos de ordenarlos de menor a mayor para poder encontrar la mediana. En este ejemplo podemos observar el 2, 5, 8, 11, 16, 21, 30, donde de forma gradual vamos eliminando uno tanto del lado izquierdo y uno del lado derecho para poder encontrar la mediana, que en este caso la mediana es igual a 11. La tercera medida de tendencia central es la moda. Es el valor que aparece con mayor frecuencia en un conjunto de datos. En este ejemplo podemos observar el conjunto de 3, 8, 2, 8, 1, 3, 8, 4, 1, 8, que a simple vista podemos observar que el que más se repite es el 8, por lo tanto la moda es igual a 8. Luego continuamos con las medidas de variabilidad o de dispersión. La variabilidad es una medida de la dispersión de los datos en una distribución, sea establecida o teórica, de una muestra. Medidas de variabilidad son la varianza, la desviación estándar y rango. Comenzando primeramente por el rango. Observamos un ejemplo donde en la tabla del lado derecho observamos la edad de los jugadores de un equipo de básquetbol. El rango es un valor numérico que indica la diferencia entre el valor máximo y el mínimo de una población o muestra estadística. En este recuadro podemos observar que el mínimo es el 23, mientras que el mayor es el 52. Por lo tanto, dice que es la diferencia entre el valor máximo y mínimo. Por lo tanto, realizamos una resta. 52 menos 23 nos da como un valor de 29. Por lo tanto, rango es igual a 29. Mientras que la desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Varianza. Se utiliza para representar la variabilidad de un conjunto de datos respecto de la media aritmética del mismo. Así se calcula como la suma de los residuos elevados al cuadrado y divididos entre el total de observaciones. No obstante, se trata de una medida que también puede calcularse como la desviación típica al cuadrado. Luego comenzamos con lo que es el suceso. El suceso lo denominamos a cualquier subconjunto de un espacio muestral, esto es a cualquier posible resultado de un experimento aleatorio. Esto quiere decir que un suceso puede ocurrir en cualquier momento. En este caso podemos observar el ejemplo de un lanzamiento de un dado. Un dado tiene 6 caras, por lo tanto un suceso podría ser de que cada una de ellas es la probabilidad en salir. Asimismo, existen los tipos de suceso, comenzando con ellas el suceso imposible, que es aquel que nunca puede ocurrir. Siguiendo con el ejemplo del dado, observamos que el dado tiene 6 caras. En este caso, un suceso imposible sería obtener un número mayor que 6, ya que en este caso sería imposible porque el número máximo del dado es el número 6. Luego encontramos al suceso seguro, que es aquel que ocurre siempre. En este caso, con el mismo ejemplo del dado, un suceso seguro es obtener número menor que 7, ya que del número menor que 7 siempre vamos a encontrar un suceso seguro, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Asimismo, encontramos al suceso elemental, que es definido como aquel formado por un solo elemento. En este mismo ejemplo del dado, el ejemplo podría ser obtener un número mayor que 5, ya que el número mayor que 5 sería únicamente el 6. Seguido de esto, encontramos al suceso compuesto, que es aquel formado por más de un elemento. El ejemplo claro en este mismo del dado es obtener múltiplo de 3. En este caso tenemos el límite del 1 al 6, que el múltiplo de 3 en este caso sería 3 y 6. Pero luego encontramos al experimento aleatorio.
El experimento aleatorio, si hay más de un resultado posible y no podemos decir con anterioridad lo que va a suceder. En este mismo ejemplo del dado, el experimento aleatorio es de que podemos obtener ya sea 1, 2, 3, 4, 5, 6 y no podemos decir con anterioridad lo que puede suceder. Asimismo, como vimos hace un momento en el espacio muestral, en este ejemplo son los posibles resultados de un experimento. Esta nos sirve para calcular la frecuencia con que se obtienen los resultados de un experimento aleatorio. En este caso del ejemplo del dado, el espacio muestral en el lanzamiento de un dado es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, porque son todos los eventos posibles que pueden ocurrir. Así también existe la esperanza matemática, que es el valor esperado de un fenómeno. Un ejemplo muy claro de la esperanza matemática es cuando una persona participa en un juego en el que puede ganar o perder dinero, según el número salga al lanzar un dado. Si sale 1, gana 800, si sale 2 o 3, pierde 500, y si sale un 4, 5 o un 6, gana 100. El precio por participar es de 50. El caso es de que en esta persona está arriesgando, ya que lo único que puede generar es una esperanza, por decirlo así, ya que el precio que él pagará por participar es 50 pesos, donde puede ganar más de lo que él pagó o simplemente se puede quedar sin nada. También existen las reglas de probabilidad, donde encontramos a las permutaciones y combinaciones. Las permutaciones son agrupaciones en las que se importa el orden de los objetivos. Una permutación es un arreglo ordenado de objetos de un grupo sin repeticiones. Por ejemplo, la permutación del ABC existe en 6 maneras, sin repetir una letra. Las 6 permutaciones son ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA. Mientras que en las combinaciones no importa el lugar o posición de los elementos, es decir, que se pueden acomodar de diferentes formas, ya que el lugar o posición no importa. Es conocido como una técnica de conteo que permite calcular el número de arreglos que pueden realizarse en todos o con una parte de los elementos de un solo conjunto. Luego encontramos a la variable discreta. Es aquella que está en condiciones de adoptar valores de un conjunto numérico dado, es decir, que tienen que ser números exactos. Como hace un momento estábamos viendo, la variable discreta se trata de números exactos, como un ejemplo claro es el número de hermanos. Asimismo, existe la distribución multinomial. Es una generalización de la distribución binomial. En este caso, es un experimento interesa estudiar no la ocurrencia de un único suceso o la de su contrario, sino la de valor suceso de 3 o más, ya que se conoce como multinomial. Luego, encontramos a la distribución binomial. Es una distribución de probabilidad discreta que nos dice el porcentaje en que es probable obtener un resultado entre dos posibles a realizar un número n de pruebas, es decir, que por su nombre podemos entender binomial, que entre dos datos podemos obtener un posible resultado. Asimismo, podemos ver la distribución de Bernoulli, que es un modelo teórico utilizado para representar una variable aleatoria discreta, la cual solo puede resultar en dos sucesos mutuamente excluyentes. También nos encontramos con la probabilidad de variables aleatorias discretas, es decir, que en primer punto encontramos a la distribución de Poisson. Se utiliza para describir el número de veces en que un evento ocurre en un espacio finito de observación. Después encontramos a la distribución geométrica. Se emplea en los procesos en los que se repiten pruebas para la consecución del éxito al resultado deseado. Y como último punto, encontramos a la probabilidad hipergeométrica. Se ocupa cuando se extraen muestras repetidas, pero no se consideran los éxitos o fracasos que han ocurrido. Cuando el tamaño de la población es grande, los muestreos son equivalentes. Esta distribución, por el tipo de datos que utiliza, se aproxima a la distribución binomial. Y bien, hemos llegado a la etapa final. Nos vemos en un próximo video.